Quizá anunciar la muerte de Dios sea uno de los aforismos más radicales de la historia de la filosofía. Y aparece vigente hoy, en nuestros días. ¿Pero es literal lo que propuso Friedrich Nietzsche? Esto vamos a tratar en este video. Romper un centro, matar una divinidad, como propuso Nietzsche, implica un reordenamiento de la ética total del ser humano, de la ética misma, del poder propio que tenemos como creadores de nuestro propio destino. Nietzsche la proclama por primera vez en el relato del hombre loco en el libro La Gaya Ciencia. ¿No habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar: «¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!»? Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron enormes risotadas. «¿En qué se te ha perdido?», decía uno. «Se ha perdido como un niño pequeño», decía otro. «¿O se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se habrá embarcado? ¿Habrá emigrado?». Así gritaban y se reían de él. El loco saltó en medio de ellos y lo traspasó con su mirada. «¿Que a dónde se ha ido Dios?», exclamó. «Se los voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos su asesino». «¿Pero cómo hemos podido hacerlo?». Aquí el loco se cayó y volvió a mirar a su auditorio. También ellos callaban y lo miraban perplejos. Finalmente arrojó su farol al suelo y de tal modo que se rompió en pedazos y se apagó. «Vengo demasiado pronto», dijo. «Todavía no ha llegado mi tiempo. Este enorme suceso todavía está en camino y no ha llegado hasta los oídos de los hombres. El rayo y el trueno necesitan tiempo. La luz de los astros necesita tiempo. Los actos necesitan tiempo, incluso después de realizados, a fin de ser vistos y oídos. Este acto está todavía más lejos de ellos que las más lejanas estrellas, y sin embargo son ellos los que lo han cometido». Todavía se cuenta que el loco entró aquel mismo día en varias iglesias y entonó en ellas su requiem. ¿Pero acaso no es hoy una sociedad en la que vivimos donde no hay centro, donde no existe una divinidad, donde el concepto de eje que nos guía, ese supuesto Dios cristiano occidental que iba gobernando nuestros movimientos, nuestro propio cuerpo, nuestras decisiones, empezó a difuminarse ya hace bastantes años, pero hoy más que nunca? ¿Y si el centro hoy sería Internet? ¿Y si el Dios supuesto es ese algoritmo gigante, esa megamemoria donde estamos totalmente conectados exponencialmente cada día más? ¿Y qué pasa si se rompe ese centro? ¿Qué pasa si de repente destruimos esa supuesta nueva divinidad? Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a empezar ahora a descubrir especialmente a qué hace referencia Nietzsche con esa muerte de Dios. Una vez conducido al exterior e interpelado, contestó siempre esta única frase: «Pues, ¿qué son ahora ya estas iglesias, más que las tumbas y panteones de Dios?». Leer a Nietzsche en su estilo metafórico de literatura, a veces uno no sabe si está leyendo a un autor de una novela o un filósofo. ¿Acaso no es lo mismo? Nietzsche usa un estilo muy literario y justamente metafórico para hacer su filosofía, a veces al hueso, a veces con mucho simbolismo y dado a lo largo de los años a muchas interpretaciones. Pero en fin, en este caso explícito, hablando de la muerte de Dios, nunca en su obra especifica cómo para él se ha matado. Pero bueno, hay una interpretación de eso que tiene que ver con cómo la humanidad misma ha corrido ese supuesto control superior. Estamos hablando del siglo XVIII, Nietzsche vivía en el siglo XIX, entre esos dos siglos es donde más fuerte se venía presintiendo el poder de la Iglesia Católica en Europa, en Occidente, en el mundo occidental. Y el ser humano iba traspasando y pasando a la primera revolución industrial, el contexto histórico que iba cambiando el centro al capital. Ya no desde un mundo feudal, sino un mundo capitalista, donde justamente el automatismo, el principio de la máquina a vapor y todas las nuevas fábricas y la existencia misma se transformaba. Y Nietzsche empezaba a ver que la misma humanidad, quien había creado ese concepto de Dios, estaba desarmándolo naturalmente. Lo más sagrado que la humanidad tenía hasta ese momento para Nietzsche ya no ejerce fuerza. La cuestión del nihilismo empieza con Platón, o sea con Sócrates, quien fue aparentemente su maestro y su principal personaje en sus escritos. Deja fuera de la filosofía lo dionisíaco, incluso lo apolíneo que proponía Nietzsche, e inaugura un mundo verdadero, opuesto al mundo sensible. Aparentemente, el verdadero mundo es el mundo del más allá, para Platón. Y si el acceso a aquel es por la razón,
entendemos que es una razón que deja fuera todo lo que no sea la razón misma, o sea, deja fuera la vida, lo dionisíaco. En el relato de las 3 transformaciones que adquiere el espíritu para transvalorarse, Nietzsche llega al estado superior que él propone, que es el niño, la niñez, donde el niño justamente juega mucho más allá que los valores establecidos y sabe correrse de ese supuesto centro que nos condiciona como adultos. Dice Nietzsche, inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo. En la primera parte de la obra más importante de Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, se trata el tema, entre varios capítulos, de la muerte de Dios. Para Nietzsche es, como hemos visto, algo a lo que llega a la humanidad a modo de consumación de un asesinato. Si ha caído la divinidad, entonces el mundo que había sido sostenido para ella se desvanece, y por eso los valores asociados a ese mundo dejan de tener sentido. Por eso la muerte de Dios implica que los valores habrán de ser creados de nuevo. Nietzsche considera que los valores históricamente aprendidos se muestran falsos, pero no por ello considera que los valores no sean necesarios. Ahora bien, ¿quién los crea? El encargado de hacerlo, precisamente aquel que asume la tarea de valorizar nuevamente el mundo, no puede ser otro que aquel que se eleva sobre la humanidad y alcanza algo así como una superioridad. Tal sujeto es el al quien él llama en alemán Übermensch, traducido en lo posible y lo más cercano al español, que es el superhombre. Pero viniendo más a la actualidad y retornando la propuesta de Nietzsche de el asesinato de ese centro, la muerte de ese Dios. Saquemos la palabra Dios, la idea que tenemos de Dios. Pensemos en los centros que tenemos actualmente en nuestra sociedad, como planteaba al principio del video. Los centros que pueden llegar a ser nuestra propia carrera, nuestra imagen en las redes sociales, Internet como sistema comunicativo, como lenguaje, que fue en un inicio un medio de comunicación y que excedió solamente la comunicación entre computadoras. Ya el ser humano, nosotros, estamos dependiendo absolutamente de ese nuevo Dios. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué pasa cuando uno pone tanto el centro en algo y el foco en algo que guía al comportamiento humano como única valoración? No nos imaginamos un mundo sin Internet. Creo que hasta esto es una propuesta personal, sería casi imposible imaginarnos volver para atrás. Tampoco es algo moral de decir, y ni ético de juzgar de si está bien o mal, o si prefiero el mundo analógico, para nada, al contrario. Pero pensar en poner toda la dependencia de nuestro vínculo humano, psíquico, emocional y corporal, con un algoritmo y con un centro que va gobernándonos todo el tiempo y manejando nuestro comportamiento de manera implícita y explícita, puede llegar a generar y está generando una sociedad bastante sesgada, como la que veía Nietzsche en ese cristianismo atroz y fanático del siglo XIX. Wow, solo pensar en lo que pasaría con solo una semana de todo el planeta sin Internet. Había una propuesta en la pandemia que era industria esencial e industria no esencial. Quienes podían salir a la calle, quienes no. Fuimos testigos y tuvimos la posibilidad de hacer introspección para pensar lo que no era realmente necesario para nosotros. Y volvimos a la rueda, imparable. ¿Podrá la humanidad algún día realmente matar a ese Dios, sea el que fuera?